Esta conferencia está en el marco de lo que venimos desarrollando desde el año pasado, que es una serie de conferencias con participación de la gente dentro de las dinámicas de la generación de las preguntas de los estudiantes, que es abierta al público en general, tanto de la carrera como abierta desde el Facebook público en general que le interesen estos temas. Esto en el marco del seminario de investigación que venimos consolidando dentro de la carrera de diseño en el departamento. Entonces le cedo la palabra a la profesora Sandra, que es nuestra anfitriona, perdón, se me olvidó el término, nuestra anfitriona hoy. Esto lo estamos haciendo con todos los profesores de la escuela, de acuerdo a los temas relacionados con las asignaturas, para, digamos, hacer un campo mucho más interesante de participación en la carrera. Entonces, un abrazo, Sandra, te cedo la palabra. Bueno, profe, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, César, darte la bienvenida por acá al Valle, así sea de manera virtual nuevamente. Gracias por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación. Y la idea, muchachos, es, como les dice el profe Eduardo, continuar con esta dinámica de desarrollar las actividades de temas que muchas veces no tenemos cercanos dentro de las asignaturas, pero que nos permiten discutir y debatir un poco más lo que está pasando dentro de nuestro contexto del diseño. La idea es que podamos desarrollar una dinámica dentro de la actividad con unos tiempos determinados, y la idea es que tenga un orden en las intervenciones que van a estar guiadas. Entonces iniciamos con la presentación del profe César Galán sobre la temática. Llevamos unos 20 minutos con esta temática y posteriormente iniciamos la guía de preguntas desarrolladas por algunos de nuestros estudiantes del seminario, unas preguntas abiertas por parte del público, y vamos a tener 5 minutos de descanso para que respiren, se tomen un café, y finalizamos con otra sección de preguntas entre 15 y 25 minutos más o menos. Profesor César, pues como ya te dije, te damos la bienvenida y te damos la palabra para que iniciemos. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación, a todas las personas que hicieron posible que esto se pueda llevar a cabo. Digamos que la invitación surge a partir del artículo que genera, ante todo, y quiero dar especial agradecimiento al profesor David Puentes, porque fue la persona que consolidó y que acuñó, digamos, en forma inteligente y prospectiva el concepto de diseño incorruptible del diseño corruptible. Darle muchas gracias al profesor David Puentes, con quien hemos venido trabajando sobre todo en el tema de extensión universitaria. Quiero, antes de iniciar, también dar las gracias a los profesores Ricardo Zipamocha, Jaime Franqui y Max Correa, que en paz descanse, quienes fueron los que, digamos, iniciaron esta labor de interventoría ya hace muchos años, y esa vinculación, digamos, al sector estatal que permite, digamos, armar otros posibles perfiles profesionales y de ejercicio profesional para quienes somos diseñadores industriales. Me voy a permitir entonces armar o contarles, pues, digamos, rápidamente, a partir de las preguntas que ustedes hicieron, de algunas de las preguntas que ustedes hicieron. Bueno, ¿qué es la interventoría en el sector público?
quiero hacer especial énfasis, digamos, en que el diseño actúa en ese punto 2 y en ese punto 3, que es haciendo seguimiento del contrato cuando requieran del conocimiento especializado en materia del objeto del mismo. En ese sentido, creo que nosotros los diseñadores industriales tenemos la capacidad de tener un conocimiento bastante concreto, específico y especializado en algunas de las contrataciones que hace el Estado colombiano, y específicamente cuando contrata elementos producidos industrialmente que fueron fabricados por el sector, digamos, de la organización productiva contemporánea. También, digamos, hacer énfasis en ese tercer punto, que es que cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. En el sentido de la complejidad y viéndolo macrosistémicamente como lo propone en el artículo el profesor David Puentes, a quien secundo, digamos, en esa noción sistémica y macrosistémica e intersistémica del diseño, él nos propone que, digamos, que cosas como la relación con el ser humano y la interacción del ser humano dentro de estos espacios es muy importante, muy clave y muy concreto. No así lo tienen otras profesiones, digamos, que tienen que ver con el tema de las interventorías y con el tema de la producción, digamos, a nivel industrial de productos para el Estado. Bueno, ¿cuál sería la relación entonces entre la interventoría y el diseño? Pero se preguntarán ustedes. Entonces, en esa misma idea, digamos que he dejado al final un par de palabras que en general son verbos dignos de la actuación de un diseñador o diseñadora industrial, en el sentido de que en esa primera fase de un requerimiento de interventoría puede estar en la noción de idear y de planificar. Y aquí hay una serie de actividades que están mencionadas ahí, que no voy a leer pues las diapositivas, simplemente la dejo para que ustedes las tomen nota. Pero esa primera fase de diseño es muy clave porque cuando los diseñadores industriales tenemos la oportunidad de pensar en esa génesis de los proyectos que va a contratar el Estado, pues probablemente nos surgen ideas que van a transformar esos bienes objeto de compra. En ese sentido, pues quisiera hacer especial énfasis en esa definición conceptual, formal y estética del producto, en el entendido de que la estética debería ser, o algunas personas incluso ya lo usan así, es un derecho humano, es decir, el derecho a la belleza es un derecho que nosotros, digamos, como diseñadores industriales deberíamos estar procurando para la sociedad. En ese sentido, el derecho a la belleza incluye todas las características morfológicas y de uso que tenemos la oportunidad nosotros de definir desde ese inicio. Muy importante aquí también la definición de los usos. La definición de los usos, los diseñadores y las diseñadoras industriales tenemos esa habilidad de concretar en forma preliminar y anticipada los posibles usos que le vamos a dar a los objetos que estamos pensando como objetos de compra. Por supuesto, pues cosas que tienen que ver con la forma y el funcionamiento y en general también una cosa que aparece allí, que digamos que lo trataré a lo largo de los 20 minutos, que es la idea del ciclo de vida del producto o del servicio. Si pensamos en una segunda fase, que es esa fase de especificación, pues finalmente nosotros también tenemos la oportunidad de tener esa intervención con esa especialización técnica que nosotros tenemos como diseñadores y diseñadores industriales respecto, por ejemplo, al tiempo requerido de uso. Es decir, nosotros podemos determinar con anterioridad ese bien que va a ser usado, en este caso por funcionarios públicos o gente que está, digamos, institucionalmente ubicada allí, cómo efectivamente esos tiempos de uso le dan un ciclo de vida a ese producto en cuanto a su funcionamiento y correcto uso y funcionamiento. Por supuesto, la especificación formal y estética, que es casi que nuestra gran capacidad de definir las cosas y los productos. Y finalmente, pues también esa delimitación en el funcionamiento, y ya haré, digamos, énfasis en aquellos detalles. Para eso los diseñadores industriales pues tenemos la posibilidad de hacer diseños en detalle, de hacer desarrollo de producto, de hacer pruebas y evaluaciones previas, y por eso somos tan hábiles, digamos, sometiendo esas primeras ideas en prototipos o modelos alfa o beta,
de someterlos, digamos, a consideración, sometiéndolos, digamos, a pruebas funcionales, a pruebas, digamos, formales, también de apreciación, de tamaño, de forma, de interacción con el usuario, y en ese sentido tenemos una gran oportunidad de participar, digamos, en esas fases de especificación. Finalmente, o una tercera fase sería una fase de adjudicación donde podemos, digamos, involucrarnos tanto en el análisis como en la evaluación y en la calificación, en el entendido de que el análisis nos permite, digamos, mirar todas las distintas propuestas que están procurando someter a la compra los posibles oferentes, la evaluación en el sentido de lo que ya mencionábamos antes, de poder evaluar algunas pruebas físicas o algunos elementos físicos que nos den, digamos, una mejor y más objetiva evaluación y calificación de los productos que están siendo ofertados por las distintas empresas o organizaciones productivas. En la fase específica ya de interventoría, pues nosotros, digamos, la experiencia que tenemos con los equipos de diseño en la que hemos participado, pues están en estos 7 puntos enunciados. Es hacer un seguimiento a los procesos de compra en el sentido de verificar que efectivamente el oferente esté teniendo la oportunidad de proveer y de prever todo lo que necesita, digamos, para cumplir con esas especificaciones originales. También tenemos la capacidad de prever las situaciones que puedan afectar los procesos o los resultados. Por supuesto que hay un fuerte énfasis en controlar la calidad técnica de los productos que están siendo ofertados, pero también, digamos, de sus componentes. Es muy importante aquí hacer énfasis que no miramos el todo, sino también miramos en especificidad, digamos, algunas partes componentes y cómo estas, digamos, alteran la calidad de ese producto. Por supuesto, digamos, en esa labor interdisciplinaria que creo también llama la atención del artículo, es interactuar con otras profesiones y en ese sentido, pues nos tenemos que involucrar con esa parte financiera que efectivamente pueda afectar el producto o el bien adquirido. Los procesos es algo muy importante, hacer ese seguimiento y esa vigilancia, control y vigilancia a los procesos con los cuales se modifica, se transforma esa materia prima hasta llegar a ese producto final. Al final, digamos, también mirar la disposición que va a tener ese bien dentro del lugar al cual ha sido asignado. Y finalmente, pues estar en una constante, y quiero hacer un énfasis muy grande acá porque miren que esto es disciplinar del diseño. Hay otras disciplinas que no lo contemplan así, que es la necesidad y la capacidad que tenemos los diseñadores en observar, en prever y en anticipar. En ese sentido, creo que estos 3 verbos son muy potentes, digamos, para esa labor de interventoría y digamos que es allí donde tenemos valor añadido los diseñadores industriales con respecto a otras profesiones que intervienen, digamos, en la parte de los equipos de interventoría. Finalmente, pues también hay que ser críticos y hay una fase que está, de momento, está totalmente inexplorada. No conozco ningún proceso que haya tenido la oportunidad de tener esta fase, que es la fase de hacer un seguimiento a posteriori. Digamos, si compramos un bien que va a durar 3 años en uso, finalmente cuando ese bien entre en desuso, poder determinar si esos usos o si esos malos usos, buenos usos o usos apropiados realmente fueron aprovechados, digamos, desde la especificación del producto, desde la fabricación del producto o finalmente desde el uso del producto. En ese sentido, pues tener un registro sistematizado del comportamiento durante el uso, digamos que no ha sido posible. No conozco en Colombia ningún proceso que se haya llevado con tal minuciosidad, que sea minucioso, que sea riguroso y que sea sistemático. También hacer unas pruebas de verificación de desgaste, maltrato y deterioro de los bienes, tanto parcialmente como totalmente, es decir, cuando te quedan totalmente destruidos después de esa vida que determinamos, y establecer o determinar las causas probables de por qué presentan ese maltrato, ese deterioro, ese desgaste o esa inutilidad posiblemente si no cumplieron el ciclo de vida a lo cual estaba especificado.
En ese sentido, pues hago una referencia aquí que sería una especie de investigaciones forenses de producto que me parece a mí que es un campo totalmente inexplorado que desde mi punto de vista yo, si fuera a hacer ejercicio profesional, lo disfrutaría mucho porque es verificar en ese cadáver de producto qué ha sucedido, ¿no es cierto? Y de tratar de hacer una introspección tanto funcional como formal como de uso de ese objeto y mirar qué le sucedió en el tiempo. Finalmente, pues tener la capacidad de hacer una evaluación objetiva y mirar si lo que falló fue el diseño, si lo que falló fue la fabricación, si lo que falló fue la previsión de esos usos inadecuados, adecuados o suficientes, como los he mencionado yo. Y determinar finalmente la relación calidad-precio de ese bien establecido. Bueno, otras de las preguntas que surgieron allí es ¿por qué como profesional del diseño y como persona trabajar en el campo digamos, de la interventoría? Yo siempre hago esta presentación, digamos, yo soy de interventores por esto, ¿no? Porque he determinado en qué se gasta el dinero, cómo se invierte, para cuánto tiempo y finalmente en qué y cómo se usa. En pocas palabras, me he gastado el dinero de todos ustedes en el sentido de que sus familias o sus familiares o ustedes mismos están contribuyendo con el dinero que el Estado recibe producto de los impuestos y de las inversiones que hace el Estado en general. Todos esos productos que aparecen ahí tienen un porcentaje de IVA significativo que va desde el 5% hasta el 19%, y creo que si hacen ustedes el ejercicio de revisar cuántas cosas consumen al día o a la semana o al mes de estos productos, pues indudablemente están contribuyendo con esa parte financiera del Estado. Y lo que yo, digamos, procuro en general con mi actuación, tanto profesional como personal, frente al tema de las interventorías, de la especificación, diseño y desarrollo de producto, es gastar lo más eficientemente posible ese dinero que ustedes han contribuido con todos nosotros en el Estado colombiano. Bueno, es importante, digamos, mirar y revisar cuáles son las posibles dificultades que tiene el proceso de diseño industrial o la labor del diseñador industrial en el ejercicio profesional, y tiene que ver un poco con esta gráfica que me he permitido construir acá a partir de algunas fotografías tomadas de sitios web, que es diferenciar y determinar si la compra será costosa, si finalmente es un producto que es percibido, digamos, como costoso, o si por el contrario es eficiente en el costo que estamos comprando. ¿Qué le pasa al funcionario público en general? El que hace las especificaciones en general, estoy generalizando, no es de todos los funcionarios públicos, pues que finalmente esto es lo que tienen, lo que quieren ellos es un producto más o menos como el que está a la izquierda. Esa es la expectativa, eso es lo que han visto por internet, así se lo imaginan. Ellos quieren que sea el producto perfecto, digamos que el producto top, el producto de vanguardia, el producto que más llena las expectativas tanto en lo formal como en lo funcional como en lo del uso. Finalmente, pues terminan especificando lo que aparece en el centro, es decir, la especificación no necesariamente responde con las características técnicas morfológicas de uso que están pensando en ese producto inicial. Y finalmente, pues las limitaciones que tiene el Estado colombiano a veces para comprar bienes para el Estado, digamos que se sintetizan en esa tercera imagen que casi que son presupuestos de juguete a veces para adquirir bienes dignos para los funcionarios y para los usos que se le van a dar dentro del Estado colombiano. Pues el desempeño profesional desde ese postulado anticorrupción, pues ha estado, digamos que en estas instituciones del Estado, que van desde instituciones estatales, nacionales, como instituciones, digamos, de orden departamental, distrital, y pues esta ha sido, digamos, mi contribución a ese gasto que he hecho de parte de la financiación que ustedes han permitido a través de los IVAs, y hemos adquirido una serie de bienes a través de estas instituciones donde he procurado garantizar eso que les he contado. ¿Por qué, digamos, tener un desempeño profesional desde un postulado anticorrupción, ¿no es cierto?
Entonces, pues digamos que esto parte de una ética global o en esa idea de buscar unos principios de humanidad y de reciprocidad en unos valores básicos de no violencia, de equidad, de veracidad y de colaboración que surgen de allí, digamos, del planteamiento de la ética global. También una revisión, digamos, al libro de Global Capitalism nos dice que la corrupción lo describe como un fallo de las virtudes morales, es decir, esa relación entre lo que llamamos nosotros moralidad y lo que nosotros llamamos valores éticos o actuares éticos, ¿no es cierto? Finalmente es un accionar con ética ideológicamente ubicada, es decir, estamos en un país como Colombia, donde no existe de momento un código de ética para diseñadores industriales, donde se han procurado muchos borradores de ese código de ética para los profesionales en diseño industrial, pero que finalmente nunca ha tenido un feliz desenlace, por así decirlo, donde nos rija una forma de hacer diseño y de ejercitarnos como profesionales en el diseño. Finalmente también, digamos, tener esa postura personal de cuestionar sistémicamente los estándares morales generalmente aceptados, orientados a procurar la búsqueda de un bienestar mayor. Aquí voy a hacer referencia y quiero, digamos, poner una postura, por ejemplo, desde los feminismos, donde, digamos, si nos apegamos a esos estándares moralmente aceptados por la sociedad en el siglo XVII y XVIII, no son los mismos estándares morales aceptados hoy en día, ni por hombres, ni por mujeres, ni por toda la, digamos, todo el espectro diverso de género que ha surgido alrededor del siglo XX y XXI, donde efectivamente se nos cuestionan estos estándares morales y hemos socialmente y colectivamente construidos unos que están mejor y que se orientan a una mejor valoración, digamos, moral. Finalmente, pues también cosas que han marcado, digamos, ideas de este postulado profesional anticorrupción, pues es nada, esto que surge del pedazo 10.2 de cómo lo tradujeron los indígenas la Constitución Política de Colombia, que nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga algo diferente. En ese sentido, pues si hay valores colectivos construidos socialmente, permitir que esos valores siempre estén por encima de los intereses individuales, tanto de nosotros como profesionales, como de las personas que actúan para el Estado colombiano, y en ese sentido procurar un bien colectivo y un bien mayor. Finalmente, pues también ahí aparecen algunos actuares, digamos, siendo diseñadores industriales, nuestro lugar es estar y actuar en la productividad y la competitividad de las organizaciones industriales contemporáneas. Es allí donde aparentemente nos deberíamos estar alojando. Y en ese sentido, pues, digamos que la exigencia de divulgación y transparencia es algo que es muy importante en estos procesos licitatorios y de compra. La exigencia de una protección medioambiental, de salud pública y de seguridad, que digamos hay muchas normativas que así lo requieren, pero mirar con detenimiento esas normativas y mirar cómo superar, digamos, la expectativa que hay en esa normatividad nacional y probablemente acogernos a una mucho más colectiva, mucho más mundial en el sentido de procurar una mejor sociedad. También el tema de abstenerse, digamos, de actuar con fondos ilícitos y con sobornos, y en ese actuar, digamos, ético y sobre todo integral que tenemos como diseñadores industriales frente a ese actuar. Y la exigencia, digamos, de mantener al interior de las organizaciones o procurar que esto suceda, este último cuarto punto, que es evitar cualquier clase de discriminación por raza, género o edad. Y en ese sentido, pues nosotros hemos procurado junto con David también tener equidad dentro de nuestros equipos de trabajo, procurar que más mujeres profesionales se vinculen a nuestros equipos, tanto los pasantes y las personas que pueden actuar como pasantes, ellos y ellas, y las profesionales que nos han acompañado, digamos, a nivel técnico, tecnológico y de orden operativo dentro de nuestros equipos.
Aquí una pequeña muestra ya para terminar. Este es el proyecto que trabajamos para la Secretaría de Educación. Aquí hicimos desde diseño, desarrollo de producto, diseño en detalle, hicimos especificación de pliegos de condiciones, luego participamos en las labores de interventoría, de seguimiento, de fabricación. Este fue un megaproyecto gigantesco que se hizo desde el año 99 más o menos hasta el año 2005, y muchos de los productos que hoy se están comprando en el pliego de condiciones y en la cartilla que hay de mobiliario escolar, tanto para la Secretaría de Educación como para el Ministerio de Educación, surgieron de estos diseños y estas especificaciones técnicas específicas y generales que generamos, en este caso desde el equipo de hay gestión de diseño con el profesor Jaime Franqui, pero también con algunos de los profesores que yo les mencioné, incluido el profesor Ricardo Zipamoncha, que con anterioridad también había, digamos, especificado mobiliario de orden hospitalario. Entonces, en ese sentido, esto nos permitió, digamos, tener un equipo robusto que hizo la especificación, diseño y desarrollo de estos productos y finalmente la interventoría de estos productos. Este es el prototipo de la celda de los recintos penitenciarios que recientemente la USPEC y el IMPEC ha venido, digamos, implementando a lo largo del país. Se hizo el diseño y desarrollo de toda la parte arquitectónica, estructural, y el equipo de diseño industrial, digamos, que trabajó en una cosa que llamamos, digamos, objetos repetitivos industriales, que eran estos objetos de amoblamiento, las rejas, las ventanas, los comedores, todas estas partes, y que tuvieron como resultado esta imagen anterior es la del prototipo que se instaló en la sede de Bogotá. Al interior de la sede de Bogotá se construyó una celda prototipo, y finalmente este es el resultado. Esta es la cárcel de Tuluá, ya, digamos, en acción, implementada, hecha, elaborada, y pues que ya está en uso en este momento. Este proyecto que lo quería traer yo a colación, que es el proyecto de Hábitat, de la Secretaría de Hábitat y de la Secretaría de Cultura, se llama el proyecto Habitando. Más o menos todos los lugares que intervenimos estaban más o menos como lo ven ustedes en la foto, lugares abandonados, sin ninguna interacción social, poco políticos, y finalmente estos fueron los diseños que se desarrollaron. No son diseños míos, son diseños del equipo de diseño de la Universidad Nacional. Particularmente es del diseñador Antolinés, que hizo esta propuesta, digamos, para uno de los lugares que hicimos intervención. Es un mobiliario urbano temporal que tiene las características, digamos, de poderse llevar, transportar y reubicar en distintos parques de la ciudad de Bogotá o en espacios que social y políticamente necesitan ser reactivados. Este es el diseño. Y finalmente también, digamos, esto que es muy importante para nosotros los diseñadores industriales, de cómo lo pensé, cómo lo rendericé, y finalmente el renderizado y envío en directo en el punto de instalación. Por supuesto, digamos que los renders se quedan cortos en todo ese espectro visual y magnífico que tiene toda la contaminación visual posible, ya cuando se usa en la realidad, desde el poste pintado en tricolor hasta las cuerdas de la luz, con todos los elementos que no aparecerán o difícilmente aparecerán en un render. Pero esta imagen me permite, digamos, mostrarles que efectivamente el mobiliario entró en uso, y es un uso social, político y colectivo del lugar, donde se reactivaron algunos espacios, digamos, que estaban siendo, digamos, víctimas del desaprovechamiento y de la no ocupación por parte de la sociedad, porque eran sitios pues bastante feos, como ustedes vieron en la diapositiva. Me voy a permitir devolverme un segundo porque digamos que aquí estoy mencionando cuáles son los lugares donde he trabajado, pues Contraloría General de la Nación, la Unidad de Recintos Penitenciarios, las oficinas del búnker de la Fiscalía, las oficinas de Conciencias y las oficinas de la Superintendencia Financiera tienen restricción de mostrar, digamos, en los resultados, porque son lugares que necesitan seguridad nacional y que finalmente no
de los cuales no puedo mostrar fácilmente las imágenes si no tengo autorización. Entonces estoy mostrando los que puedo mostrar. Insisto, pues estos son lugares maravillosos de creación. Yo los he visto a lo largo del tiempo, los he visto crecer, también los he visto desaparecer. Y esa es mi labor dentro de el ejercicio profesional dentro de las interventorías. Esa sería mi introducción. Bueno, profe César, en este momento entonces damos inicio a las preguntas guiadas que construyeron los estudiantes y les sugiero a las personas que tengan preguntas que por favor nos las coloquen en el chat. Entonces, Vale. creo que Angie Natalia iniciaba con una de sus preguntas. ¿Está por acá? Aló, ¿ahí me escucha? Sí. Profesor César, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, las preguntas que tengo son dos. Son enfocadas hacia la posición de poder del diseñador. La primera es, ¿cómo considera que se puede hacer conciencia del poder que tiene el diseño? Sí. Bueno, digamos que esta es una labor titánica, es una labor sostenida y sistemática en el tiempo. Nosotros somos una profesión que no lleva más de 100 años de existencia a nivel mundial. Tiene poco reconocimiento social a nivel mundial. Si ustedes hacen un ejercicio, por ejemplo, de buscar en las tendencias de Google de búsqueda, diseño industrial cada vez va más desapareciendo, digamos, del espectro de búsquedas que hay en el buscador, que nos da una lógica de tendencias. Y en ese sentido han crecido, digamos, otras denominaciones como diseño y desarrollo de producto, como diseñador de objetos, como diseñador de producto industrial. Y en ese sentido, ese reconocimiento se nos está diluyendo al no tener claramente la sociedad una conciencia de lo que hacemos los diseñadores. Creo que los diseñadores tenemos una labor, tanto ustedes que están en formación como nosotros que estamos en la academia, como los profesionales, de hacer caer en cuenta a la sociedad de para qué le sirve un diseñador industrial, cómo puede contribuir socialmente a la construcción colectiva de nación y de sociedad, y finalmente cómo puede fortalecer y en qué acciones concretas puede fortalecer a las organizaciones industriales contemporáneas, sean pequeñas empresas, sean medianas empresas o sean empresas grandes. Creo que hay una fuerte necesidad de divulgar los resultados de los cuales nosotros participamos, y con el profesor David estamos convencidos que al interactuar con equipos interdisciplinarios, donde otras disciplinas y otras profesiones vean nuestro actuar y nuestros resultados, necesariamente se van a dar cuenta de la necesidad imperable de que se vincule el diseño a todos estos desarrollos. Profe, muchas gracias. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo cree usted que desde la academia enseñar, incentivar y diferenciar el diseño incorruptible a diferencia del diseño anticorrupción? Vale, digamos que ahí me voy a pegar, digamos, de lo que nos propone el mundo de la ética en general, digamos, ligado a la filosofía, ¿no es cierto? En ese sentido, digamos que es muy importante contribuir con forjar el carácter de ese profesional que está formándose al interior de la universidad y de la academia. En general, la naturaleza, lo natural y lo artificial ya está dado, está ahí presente antes de que nosotros actuemos profesionalmente. En ese sentido, los aportes que podamos hacer como valores colectivos y socialmente construidos en nuestra lógica de pensamiento y diseño, en el actuar profesional, va a contribuir efectivamente a que eso pase y suceda. En ese sentido, digamos que considerar que la ética actúa de una manera intersubjetiva, es decir, que son los sujetos de la sociedad los que construyen colectivamente los valores éticos,
los valores morales y los códigos, digamos, de actuación de un profesional al interior de una sociedad, creo que se pueden instalar desde la parte académica. Pero ¿cómo hacer esa instalación? Pues eso es una construcción conjunta donde el estudiante y la estudiante como personas y los profesores y los docentes que también tienen esa responsabilidad en esa construcción conjunta, y hay que determinar cuáles son esos valores que socialmente nosotros le podemos aportar colectivamente a una nación. También determinar cuáles vamos a priorizar como diseñadores industriales, cuáles valores humanos vamos a priorizar en ese actuar colectivo que estamos haciendo, y finalmente dando ejemplo, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues hay que creérselo, si uno no se lo cree como docente en esos valores que puede instalar el diseño industrial en la sociedad, pues difícilmente cada uno de nosotros va a lograr transmitir e incentivar y motivar el hecho de que ustedes como personas en formación los adopten, los hagan suyos y los lleven, digamos, al posterior ejercicio profesional. En ese sentido, pues creo que tiene que haber coherencia e integralidad en el actuar que nosotros tenemos, es decir, si nosotros como docentes contribuimos, por ejemplo, algunos valores básicos de la actuación profesional, como son la responsabilidad, la autonomía, la dedicación, procurar siempre ser honestos en nuestro actuar, tanto en lo académico como en lo profesional, ¿no? Digamos, dar crédito a las personas que necesitan tener el crédito necesario, instalar en la academia esa necesidad de decir de dónde vienen mi construcción de fundamentos y mi construcción, digamos, teórica y metodológica, de dónde viene y cómo la he fortalecido y de qué autores y de qué escuelas ha venido, pues eso es muy importante. Finalmente, pues también respetar la opinión de las personas y cuestionarla, respetarla a las personas por encima de las opiniones que ellas tengan, y de manera crítica también, digamos, rebatir o debatir esos cuestionamientos frente a las opiniones que algunos tienen, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, y me serviría, digamos, acá, la diapositiva que les mostraba yo, permítame acá, el hecho de qué es lo que espera un funcionario. Esto es una opinión. Cuando la opinión no se construye, digamos, en esas especificaciones técnicas que estén listadas en un documento cuyo oferente es el que tiene que ofertar ese bien, pues esto tiene que ser honesto e integral, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo sucede, digamos, en los procesos de la academia, ¿no es cierto? Si yo no soy honesto, si no soy específico, si no construyo un encargo de diseño concreto de lo que le voy a pedir al estudiante dentro de ese proceso académico de diseño, como resultado también cuál va a ser ese entregable, cuál es la expectativa de ese entregable, y finalmente no lo dejo que cuestione mis decisiones como docente frente a lo que vamos a abordar, pues difícilmente un profesional se va a formar con esos valores que le permitirán ser un muchísimo mejor individuo dentro de la sociedad y actuar profesionalmente en ese bien colectivo que procuraría, digamos, darnos un alojamiento en esa atmósfera industrial que nos va a acoger. Muchas gracias, profesor. Vale. Bueno, profesor César, continuamos con las preguntas. Karen creo que tiene una pregunta. Vale. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es la siguiente. Desde su visión como académico, ¿cómo considera que la Universidad Nacional de Colombia y el programa de diseño industrial específicamente deberían abordar el tema de lo incorruptible con sus estudiantes y la generación de posturas para su vida laboral? Bueno, digamos que yo insisto que en varios de nuestros programas de diseño industrial a nivel nacional y en general los de diseño, cuando uno revisa minuciosamente algunas de las propuestas de orden curricular de nuestros programas, digamos que una asignatura como ética no aparece allí instalada. Digamos que esta discusión la he tenido recientemente con algunos de los estudiantes que están en este momento en formación acá en Bogotá,
Afortunadamente, digamos que acá en Bogotá tenemos una facultad donde se ofertan varias asignaturas orientadas hacia la ética y digamos que el estudiante tendría la responsabilidad moral, personal y de ese profesional en formación en ir y mirar el mundo de la ética, mirar qué le ofrece, mirar esa relación entre ética y estética que es tan importante. Yo creo que cuando uno habla al derecho a la belleza, al derecho al buen uso, al derecho a productos honestos, pues finalmente estoy construyendo toda una serie de valores, tanto en lo personal como en lo colectivo, y estoy consolidando una ética profesional futura. En ese sentido, creo que, por ejemplo, leer a una autora o escucharla, porque hay varias de sus conferencias en internet que se pueden accesar fácilmente, a una persona como Adela Cortina que nos da todo un panorama acerca de para nosotros los mortales, los de a pie, los que consideramos que eso es algo difícil de construir, qué es eso de la ética, qué es eso de los valores colectivos, qué es eso de la moralidad frente a lo que estamos construyendo, pues finalmente va a procurar que ustedes como personas que se están formando construyan colectivamente y socialmente unas formas de actuar que los lleven a procurar que sus diseños y sus desarrollos estén orientados, digamos, al mejoramiento de la vida, ¿no? Incluyo aquí toda la vida, digamos que ya me alejo de esa figura antropocéntrica que ha construido varios de nuestros programas curriculares en el sentido de considerar que trabajamos para los seres humanos y desconsiderar, digamos, esa parte de vida donde estamos afectando en mayor o menor medida con nuestro actuar, todo lo que estamos haciendo está afectando, digamos, a la vida. En ese sentido, pues entender un tema de los recursos naturales, entender un tema de los recursos materiales, entender un tema de los recursos humanos y actuar con esa integralidad desde muy pequeños nos puede llevar, digamos, a mejorar esas condiciones. Creería yo que en la medida en que se vuelvan más explícitos estas enseñanzas, estos direccionamientos y con el ejemplo de nosotros como docentes y como profesores, en todas las asignaturas, desde primer semestre hasta el último que ustedes cursen, pues será útil para nosotros construirnos socialmente como profesión que pueda ofertar cosas a la sociedad. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, profe, aquí nos pasamos un poquito a otra temática que también ha sido cuestionada y es la de emprendimiento incorruptible. Gisette tiene una pregunta. Hola, profe, buenas tardes a todos. Hola. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Se menciona que lo incorruptible se aplica tanto en el área pública como en el área privada. Teniendo esto en cuenta, la intención actual del diseñador y la del estudiante también es la de emprender. ¿Qué tipo de emprendimientos diría usted que son incorruptibles? Yo creo que todo emprendimiento es susceptible de aplicarle esta noción en construcción del diseño incorruptible. ¿En qué sentido? En entender, por ejemplo, cuáles serían los valores corruptos dentro de esa noción próxima al diseño industrial y en general a los diseños, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa etimología que nosotros construimos de la noción de diseño incorruptible, aparecen una serie de valores, por ejemplo, la de transparencia y honestidad. En ese sentido, ser transparente y honesto en un emprendimiento, tanto público como privado, es vital que hacia donde está orientado el producto o el producto-servicio o el servicio, sean completamente claros en este caso con la persona o con la sociedad que usa o hacia la cual está, digamos, orientada ese resultado de nuestros diseños. Entender, por ejemplo, que la corrupción es algo que trastoca o altera la forma de algo es muy importante. Por ejemplo, si nosotros pensamos en que nuestros diseños o producto de esos emprendimientos sean diseños abiertos o que sean diseños cerrados en contraposición,
pues fija una postura de lo que sería un emprendimiento corrupto o no, ¿no? En ese sentido, si tenemos la orientación, digamos, a generar una serie de productos que se fortalecen a través del tiempo con las contribuciones de los usos y de mirar cómo son los usos de esos productos o servicios que estamos generando, pues muy probablemente vamos a tener la oportunidad de fortalecer y forjar, digamos que aquí es muy importante, si hablamos de forjar el carácter ético en nosotros como profesionales, también podemos forjar ese carácter ético de nuestro emprendimiento, ¿no es cierto? En ese sentido, la forja es algo que se va construyendo, ¿no es cierto? Miren ustedes y revisen, digamos, el concepto de forja como lo conocemos, que es ese golpear para dar forma, ¿no es cierto? Ese golpear constantemente para encontrar por dónde el mejor golpe da la mejor calidad, en este caso, pues de la metalurgia, pero si forjamos nuestro emprendimiento es por dónde darle esos pequeños golpecitos de ajuste o grandes golpes cuando está muy desajustado y orientar, digamos, esos resultados a que las personas que consumen esos diseños tengan la oportunidad de contribuir con diseños posteriores o de rebatir críticamente la postura de esos diseños si es que son criticables e inaceptables, digamos, para el mundo contemporáneo. Digamos que algunos de ustedes me han escuchado, creo que el tema del emprendimiento yo lo cogería con pinzas. En este momento, gran parte de la postura capitalista digamos que globalizada y de consumo nos lleva a pensar que si un emprendedor no tiene éxito con su emprendimiento es porque el emprendedor fue el que falló. Y estamos dejando, digamos, de lado toda esa atmósfera que permite que efectivamente una persona que quiera hacer emprendimiento lo logre. Hablemos, por ejemplo, de la parte fiscal en Colombia. La parte fiscal en Colombia no permite fácilmente que las miles de empresas que están surgiendo como emprendimientos o producto de emprendimientos tengan una madurez en los primeros años de vida. Y eso implicaría que ahí hay una corrupción del sistema, en este caso fiscal, y laboral que impide que esos emprendimientos tengan, digamos, noción de futuro, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que por ahí se puede trabajar en el sentido de construir esa atmósfera y ese manto, digamos, que le permitiría a uno producir emprendimientos de otra forma distinta y diferente. Lo otro es tratar de que esos emprendimientos estén orientados, digamos, a organizaciones productivas y que no necesariamente sea el emprendedor el que tenga que sostener toda la labor de emprendimiento de principio a fin, ¿no? Entonces yo soy el que ideo, yo soy el que produzco, yo soy el que gestiono, yo soy el que vendo, yo soy el que consumo, yo soy, en ese sentido, digamos, también diferenciar nuestra capacidad de diseño en puntos específicos de los emprendimientos, creo que es actuar con claridad en la sociedad. Ese sería mi aporte allí. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, para las personas que están presentes, si alguno tiene alguna pregunta, se la pueden hacer en este momento al profe César. Abrimos el espacio para los que quieran hacer algún tipo de pregunta. Están muy callados. Hello, profe. ¿Sí? Hola. Hola, ¿cómo estás, César? Bien. Profe Sandra, también pues gracias por la intro ahí. César, yo te quería hacer una pregunta grande, es un poquito asociada a tu experiencia, obviamente, en el tema de interventoría. Yo creo que pasar por una interventoría es de las cosas más difíciles de pronto cuando hablas de incorruptible, sobre todo en este país. Justamente es algo que está asociado a cómo es ese proceso de interventoría, especialmente, digo yo, con entidades públicas, cuando digamos que priman muchos elementos de corrupción, donde la cultura organizacional en sí está viciada
por temas de intervención, incluso muchas veces el entregable que tú encuentras en un proyecto o algo así está asociado a unos elementos ya pues previstos para obtener unos resultados enfocados dentro de un sistema corrupto, realmente. Entonces, de pronto, ¿cómo ha sido tu experiencia al respecto? ¿Cómo se enfrentan un poquito ese tipo de elementos? ¿Cómo se maneja un poco también el tema de la cultura organizacional en nuestras entidades públicas frente al tema de lo corruptible e incorruptible versus corrupción inmensa en nuestras entidades? Vale. Lo primero es entender la naturaleza de la corrupción al interior del Estado y de los gobiernos, de los entes gubernamentales que hay o que se posicionan, digamos, en los países latinoamericanos. La corrupción no es un fenómeno únicamente colombiano, es un fenómeno mundial, es un fenómeno que está afectando incluso las economías de los países, alterando, digamos, los ingresos de ese Producto Interno Bruto, y se calcula que, digamos, están entre el 1% y llega a ser tan escandalosa en países como Colombia, y ustedes podrán ver los indicadores, de llegar hasta el 25% en algunos casos, o superior en algunos casos en estados que algunos llaman fallidos o poco construidos, como son los países en vía de desarrollo. En ese sentido, pues yo creo que si uno entiende la naturaleza de en qué lugar va a actuar, cuál es su lugar de actuación, pues entender cómo va a actuar, por ejemplo, frente a acciones corruptas es lo que le permite a uno actuar con integridad e integralidad. Voy a permitirme usar una anécdota. Una de las primeras adjudicaciones que tuvimos fue para un proyecto de mobiliario para, digamos, lo que hoy llamamos aulas TIC, que en aquel momento no se llamaban así, que eran aulas de computadores para el Estado colombiano. En ese momento se ganó el contrato la persona que nosotros desde nuestra capacidad técnica evaluamos como la mejor organización productiva, que podría dar respuesta, digamos, mucho más coherentemente al producto que se había especificado. No lo especificamos nosotros, lo especificaron otras personas. Nosotros ya entramos en esa fase de interventoría. Lo primero fue estudiar esas características técnicas para hacer la evaluación de los proponentes y finalmente elegir un ganador. En la primera reunión de concertación que tuvimos con el empresario le entregó o nos entregó a cada uno de nosotros una caja que contenía básicamente una agenda. Era una agenda que no, es decir, no era de lujo ni nada por el estilo, y automáticamente, insisto, por eso es importante lo del ejemplo, el profesor Max Currea, que ya murió hace unos años, que adicionalmente tengo que poner en consideración de todos ustedes, era un profesor cristiano, devolvió el objeto y dijo: es que usted no me tiene que entregar absolutamente nada para que yo haga mi trabajo ya me lo están pagando desde otra esfera de actuación, ¿no es cierto? Yo en este momento soy su interventor, yo no necesito recibir nada a cambio. Eso transita por cosas como incluso los valores constituidos de recibir cosas a cambio, ¿no es cierto? De recibir almuerzos, de recibir prebendas, de recibir obsequios, de recibir una serie de cosas que ya están instaladas en los circuitos del Estado colombiano y de los compradores y de los vendedores o oferentes de estos bienes. Si nosotros, en ese caso, por ejemplo, para mí, que en ese momento era un joven interventor que ni siquiera llegaba a ser junior, pues esto fortaleció en mí la capacidad de dar respuestas a algunas de las cosas que me han pasado después, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, cuando la gente llega a decirle a uno: bueno, ¿y cómo es el asunto? Ya uno sabe por dónde va la gente, ¿no es cierto? Entonces decirles: disculpe, pero si usted me está hablando de prebendas, o si usted me está hablando de que podemos negociar algunos acuerdos por fuera de lo legalmente constituido, pues finalmente en mí no va a tener una respuesta. Esa contundencia con la que respondes y esa fundamentación y argumentación que tienes como persona y como profesional formado, digamos, anticorrupción,
o digamos, sin que se corrompa el sistema, pues te permite, digamos, actuar con esa fortaleza inicial donde todas las personas que están a tu alrededor se dan cuenta de tu actuar futuro. En ese sentido, creo que es importante, sobre todo, y quiero hacer énfasis en el tema de la honestidad y la transparencia. Muchos de los pliegos de licitación no son transparentes. Y no son transparentes porque no les interesa que tengan transparencia. En ese sentido, si yo soy un profesional que voy a ser un oferente o que voy a ser un interventor o que voy a ser un especificador, pues especificar la mayor cantidad de cosas, aunque sean reiterativas y que aunque sean que se repitan una y otra vez dentro del mismo texto que yo estoy dando, pues hace que la cosa sea transparente y que los argumentos técnicos y escritos estén evidentes en el contrato que estamos haciendo. En ese sentido hay que ir a la parte, digamos, privada, de cuando nosotros, por ejemplo, ofrecemos un servicio como diseñadores industriales y hacemos un contrato. Muy pocas personas hacen un contrato de diseño. En ese sentido, el contrato de diseño tiene que especificar absolutamente todo, ¿no es cierto? Desde los tiempos, los cronogramas, las expectativas, y que ambas partes estén de acuerdo, digamos, en lo que están autónomamente y sin presiones acordando dentro de ese acuerdo, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con la especificación de lo que, insisto, a mí no me gusta la palabra, no me gusta el mote que se le ha dado a eso, que es el brief de diseño. Eso finalmente es un encargo de diseño. En el encargo de diseño tienen que aparecer claramente explicitadas las especificaciones a nivel de requerimientos y de determinantes del producto, del servicio o del producto o servicio que yo voy a ofertar. Y cuáles son las expectativas que hay frente a lo que va a entregar el equipo de diseño en ese convenio, en ese contrato, insisto, bilateral que se está haciendo. Si yo no tengo en cuenta eso, pues finalmente no estoy siendo transparente, ni estoy dejando que el proceso sea transparente y abierto, ¿no es cierto? Ahora, si todo es para mejorar, entonces, digamos, dimensionar las expectativas con respecto al entregable, y si se superan las condiciones del entregable será porque se superan, no porque se dejan no especificadas en ese documento original. Es muy importante acostumbrarnos a ese documento. Y miren que en ese sentido, y conectando con una pregunta anterior, muchos de nosotros como profesores a veces no explicitamos en forma transparente y por escrito, por ejemplo, el tema de una entrega académica de diseño, sobre todo en los talleres de diseño, ¿no es cierto? Cuando yo, por ejemplo, César Galán, actúa de esa forma en que le interesa que no haya una restricción, lo dejo por explícito desde el inicio, ¿no es cierto? Digo, por ejemplo, si ustedes me hablan de un entregable y el entregable es en una plancha 2x1, yo personalmente odio eso, porque si estamos en un programa que procura la creatividad, la autonomía y la autodeterminación finalmente que le voy a dar a mi producto, yo lo que creo es unos mínimos. Yo lo que espero de ustedes es que me haga una presentación gráfica. Esa presentación gráfica puede ser en un brochure, o lo que llamamos brochure, en un tríptico, en un díptico, en una imagen fija, en una imagen en movimiento. Les digo, a mí no me interesa. Todo eso cabe dentro del espectro de lo que sería una pieza gráfica. Usted sorpréndame, entonces yo ya le doy el mínimo, que es entregar una pieza gráfica. Lo que haga el estudiante de ahí en adelante superará las expectativas de ese encargo inicial que le estoy dando como académico respecto a lo que tiene que entregar para que se considere como algo mínimo, ¿vale? Entonces, yo creo que arranca desde nuestra propia formación. Ustedes como estudiantes también deberían estar exigiendo, por ejemplo, que esas cosas quedaran por escrito, ¿no es cierto? Cosas tan cuestionables que yo siempre lo uso acá, como el concepto de diseño. Yo tengo una pequeña entrada donde lo que hice fue, digamos, coger muchos autores y mirar cómo cada uno de ellos revisaba el tema del concepto de diseño.
Entonces, cuando en una especificación de un contrato académico, en este caso me dicen, es que es necesario entregar un concepto de diseño. Ah, bueno, pero un concepto de diseño ¿según quién? ¿Según qué autor? ¿Según qué tendencia? ¿Según qué escuela? ¿Estamos hablando de esto o estamos hablando de esto? Porque podemos caer hasta el diseño de concepto, que es de apariencia, del concept design del diseño automotriz, hasta la ISO 9000, donde nos habla de concepto de diseño, es determinantes y requerimientos de producto. Entonces, miren que aclarar los términos de ese contrato es muy importante, tanto a nivel público como a nivel privado, ¿no es cierto? Y finalmente, y me voy a concentrar ahora en lo público porque lo mencionabas, efectivamente muchas de los actos de corrupción están naturalizados al interior del propio funcionario, ¿vale? Y lo que hay que hacer es desmitificar eso y confrontarlo para que él fundamente y soporte cómo es ese actuar, ¿vale? Entonces, si él, por ejemplo, en un pliego de condiciones no está siendo lo suficientemente explícito para poner eso en blanco y negro en una serie de frases hiladas textualmente, pues quiere decir que hay una incapacidad técnica de quien especificó lo que iba a comprar. Finalmente, si ya sale así y tiene toda la posibilidad de salir así y ser ofertado, también hay que exigir, en este caso como oferente, el que oferta, digamos, esos productos, de hacer aclaraciones. Es una responsabilidad civil de nosotros como personas y como sociedad civil, exigirle al Estado que nos exponga en forma explícita eso que quiere, ¿vale? No es un sofá de 4 patas, es un sofá que tiene qué características, qué tiempo de vida expectativa de uso tiene, qué uso le van a dar, cada cuánto le van a dar ese uso, qué espera que pase con ese uso, qué pasa si hay un uso inadecuado, qué pasa con la garantía en ese uso inadecuado. Entonces, todo eso, digamos que permite, insisto, la transparencia en la especificación, en la compra y finalmente en la implementación del bien. Esto te lo puedo contar porque, digamos, mi actuar profesional se ha visto enfrentado y confrontado con todas estas cosas que estoy contando. Gracias, profe. Gracias, César. Vale, gracias. Bueno, profe César, y dale, profe Artemio. Tenemos el espacio de preguntas. Se trabó esta vaina, hombre. Profe, ¿cómo estás? Hola. Habla con el profe David Artemio. Profe, yo quería preguntarte una cosa. Tú, digamos que eres estudioso, digamos, en el tema. ¿Tú cómo ves el tema de la corrupción dentro de la Universidad Nacional? ¿Tú crees que nosotros somos un estandarte ético para la sociedad como Universidad Nacional? ¿Somos incorruptibles como profesores? ¿Existe o no existe, por ejemplo, como acoso sexual o acoso laboral dentro de la universidad? ¿Cómo estamos en tu postura autoevaluativa? Vale, qué pregunta tan complicada y difícil. Vuelvo a Adela Cortina, a la filósofa Adela Cortina, que nos cuenta que la naturaleza está dada, es decir, en una sociedad que no ha construido lo suficientemente ni ha elaborado lo suficientemente como sociedad la dicotomía entre lo público y lo privado, es una sociedad que ya de per se está deteriorada en esos valores éticos que le pueden fortalecer su postura anticorruptible o de no ser corrupta. Yo creo que la universidad en general, y aquí cabría muchísimo la posibilidad de leer algunos textos que son complementarios, digamos, al texto inicial, que tienen que ver con qué significa la corrupción. Entonces, vemos, por ejemplo, que hay leyes, hay procederes claramente ubicados como sociedad que son moralmente cuestionables y otros que son no cuestionables, ¿vale? Y eso tendría, por ejemplo, que ver con cuestiones como qué hacemos con el bien público, con el tiempo público y con la responsabilidad de lo público. En ese sentido, digamos que aunque no estamos actuando
corruptamente porque no lo estamos haciendo, por ejemplo, cuando dejamos de asistir a clase intencionalmente los profesores o los alumnos, porque es que también es de lado y lado, ¿no es cierto? Ahí no hay ni siquiera una falta a la ley. Entonces habría que distinguir si es una falta a la ley, porque la ley así me lo exige, ¿no es cierto? Si es una falta a lo que significa lo moralmente aceptable, que es que él no viene a clase y no importa. O si éticamente nos vemos abocados, digamos, a que yo como persona cuestiono mi actuar individual frente a esa responsabilidad colectiva. Hablo de alumnos y profesores. Si nosotros tuviéramos claramente diferenciados esa noción entre lo público y lo privado, no actuaríamos como actuamos algunos, ¿no es cierto? Si estamos yendo a una clase privada donde nos cobran por cada hora, como estudiantes, entonces vamos. Pero si estamos en el sector público, donde aparentemente no nos están cobrando la hora, y digo aparentemente porque sí, estamos gastando el dinero de todos los colombianos cada vez que hacemos uso de ese espacio y ese lugar como hora de clase, pues por supuesto que ahí lo que hay es un cuestionamiento ético frente a lo público, frente a mi actuar en lo público. Por supuesto, en el caso del docente es exactamente el mismo caso, ¿no es cierto? Yo debería cuestionarme si estoy haciendo uso de lo público y me estoy aprovechando de lo público como profesor al no asistir a clase. Entonces, digamos que los espectros, digamos que la universidad ha hecho esfuerzos ingerentes en el tema de construir y consolidar una serie de textos. El mismo hecho de la misión y la visión de la universidad es un documento síntesis, son 3 párrafos que nos indican cómo deberíamos estar actuando socialmente en esa academia, en esa institución que se llama academia. Por supuesto que no podemos meter la mano en el fuego por todas las personas que hacemos parte de la universidad. Tenemos que entender, por ejemplo, en el caso tocaría hacer el ejercicio en Palmira a ver qué pasa, pero en el caso de la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá, a la Universidad Nacional, cuando estamos en regularidad, entramos 55.000 personas. 55.000 personas que yo me pregunto si todos los que pasamos la entrada entendemos que eso es público, ¿no es cierto? Y que estamos en un lugar público. Y en ese sentido, 55.000 personas, si fuéramos un municipio de Colombia, seríamos el 13º municipio en tamaño. Entonces, imagínese gobernar esto donde no se entiende, no se comprende o no hay una comprensión de lo público y de lo privado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el manejo del bien público, del recurso, por ejemplo, físico, cómo deterioramos o cómo cuidamos lo público sin que eso implique cosas para nosotros, y cómo nos vemos afectados como sociedad frente a la poca inversión que se hace en lo público, ¿no es cierto? Muy probablemente estamos deteriorados en algunos valores morales colectivos, es porque no se hace la suficiente inversión en lo público, ¿no es cierto? Estudiar un caso específico que me preguntas al final de la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo está nuestra relación de género al interior de la institución? Implica invertir en un estudio que nos dé pistas, datos e información donde se pueda construir información significativa para tomar decisiones en qué estamos mal, en qué podemos mejorar y definitivamente en qué estamos bien. Yo creo que en general nosotros tenemos que entender que somos miembros de la Universidad Nacional y que en ese sentido somos embajadores por dentro y por fuera de la universidad frente a nuestro actuar. Y eso difícilmente lo instalamos en nuestros estudiantes. Es decir, ser egresado, a mí me encantaría, y de hecho la primera vez que fui consciente de eso fue en la sede de Palmira cuando asistí a la primera ceremonia de graduación cuando yo estaba allí. Lo que uno jura en ese momento que está de efervescencia y de éxtasis emocional y personal, uno ni siquiera se da cuenta de lo que jura. O sea, a mí me gustaría que ustedes leyeran algunos de los juramentos que hacen las personas frente a eso. Implica un actuar ético, un vínculo en valores mínimos de la sociedad y finalmente en ser baluartes y en ser embajadores de esa institución frente a la sociedad. Entonces yo sí me pregunto si uno se pone con la suficiente
postura crítica de analizar a qué está jurando, ¿no es cierto? Y si uno incluso debería decirle, sabe que no estoy cumpliendo con esas expectativas de lo que juré, quíteme el título de diseñador industrial, porque no lo estoy logrando, no lo estoy cumpliendo, no lo estoy cumpliendo a cabalidad. Y ahí tendría, digamos, todo un espectro. En el tema, por ejemplo, de género, es una cuestión novedosa, contemporánea, que está siendo demandada, digamos, por la sociedad en general. Pero creo que los valores que traen cada uno de los jóvenes que están llegando a la universidad son otros valores, son valores mucho más recientes. Pensaríamos que son mejores valores, ¿no es cierto? Y mejores actuares frente a ese actuar personal que tengo en sociedad. Y en ese sentido, pues invitar a que revisen los valores, por ejemplo, del feminismo, los valores del feminismo tradicional o convencional, sin irnos a las escuelas que se han, digamos, construido desde los feminismos, desde otros feminismos. Por ejemplo, los feminismos negros tienen otros valores, los feminismos indígenas tienen otros valores, y cada uno va construyendo una serie de valores que están, digamos, poco insertos en la sociedad. Pero si cogemos los mínimos y básicos, se habla de la vida y de la equidad, ¿no es cierto? No de la igualdad, sino de la equidad. Entonces, cuando pensamos nosotros en eso, deberíamos estar actuando en consecuencia y reevaluar incluso nuestros discursos. Para muchos de nosotros es muy difícil hablar de los y las estudiantes, ¿no es cierto? Pero si finalmente uno crea un muro inicial porque mis valores personales están por encima de esos valores colectivos, pues finalmente no voy a tener la oportunidad ni siquiera de debatir con argumentos y fundamentos el por qué no estoy de acuerdo con esa postura de cambiar los lenguajes. Es que tiene que ver con algo vital. Si uno no cambia los lenguajes, no está instalando necesariamente esas, o no está poniendo en alerta que eso hoy existe. Por supuesto, reevaluar el tema de lo patriarcal en el recurso docente que se llama a la universidad, que es convocado, digamos, a concursos, es prioritario. Yo alguna vez hablaba con un director de escuela de diseño y le decía que deberíamos procurar que más mujeres entraran a nuestro cuerpo docente. Y él decía que la ley le impedía efectivamente privilegiar a mujeres sobre hombres. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces miren cómo incluso en esa noción de diseño corruptible aparece ese cuestionamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos nosotros desde el interior de la universidad hacer que esos valores que hoy están instalados sean rebatidos críticamente? Por supuesto que no podemos hacer que en el pliego de condiciones diga que vamos a contratar o que va a tener un puntaje mayor una mujer que un hombre. Lo que sí podíamos hacer es hacer una promoción, un rastreo, una búsqueda de información de dónde están nuestras mujeres diseñadoras industriales, gráficas, de moda, en el circuito instalado de la sociedad industrial, y mirar cómo incitarlas a que se conviertan en profesoras de los programas de diseño. Eso sí podemos hacerlo, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de acciones que son posibles sin infringir la ley, sin ir en contravía de la ley, pero sí cuestionando críticamente esa atención a la ley, cómo puede afectar, digamos, cuestiones de equidad y de vida hoy en el mundo contemporáneo. No sé si quedó lo suficientemente contestado. Sí, profe, yo soy fanático de Cortina, nunca tuve oportunidad de tener clase con la profe, pero pues digamos que contrasté a propósito de Cortina, porque ella citaba a Bauman, y yo cité, digamos, mucho a Bauman. No lo he leído completo, me faltan algunas cosas por leer de Bauman, y Bauman es muy crítico de la institución universitaria, a propósito de la institución universitaria pública. Yo, por ejemplo, les digo a los estudiantes, sean críticos, porque particularmente lo que veo, y esto es una cosa que posiblemente esté equivocado, me estoy basando en Bauman. Sí, veo una cortina ética institucional en la misma universidad para no reconocer muchos errores que plantea la misma universidad. Digamos, a mí me parece fundamental lo que pasó ahí en la Universidad Nacional con Cortina, porque es una mujer
porque es doctora, porque la universidad le da el doctorado honoris causa. Sin embargo, digamos que tocó pasar, o sea, tocó el efecto de péndulo, o sea, que viniera de afuera, pero no pasa mismo acá adentro. Es como una observación personal, pero sí. Ahora hago una pregunta, profe. A propósito del profe Currea, de él sí tuve clase. ¿Qué opinas, digamos, a propósito, digamos, de los valores cristianos? Tenemos que ser cristianos para adoptar los valores que representó el profesor Currea, que respeto mucho y admiro mucho. No, no, digamos que quiero separar y no, digamos que tocaría aproximarse a las nociones de construcción de ética, moralidad e ideología para hacer esa separación claramente y dejarla fundamentada. Hay unos valores dentro de esa ideología cristiana, que es una sola de las posibles religiones, donde hay una serie de valores que se acercan a la vida. Si cogen ustedes, por ejemplo, los últimos enunciados del Papa Juan Pablo, ahí hay unos enunciados de vida. Pero si ustedes cogen todos los valores, por ejemplo, de las culturas y los monjes hindús y del hinduismo, pues ahí hay otra serie de valores. Lo que tienen en común, tanto los cristianos, los católicos, los hindús, los musulmanes, cuando se leen los textos en forma crítica y objetiva, es que están defendiendo los valores de vida, ¿no es cierto? Los valores de equidad. Entonces, hacia allí deberíamos orientar, digamos, nuestros valores ideológicamente y constituidos religiosamente, si es que así lo queremos compartir. Otra cosa es la moralidad. La moralidad es una construcción colectiva, ¿no es cierto? No es la misma moralidad frente, y vale, me sirve mucho el caso, la moralidad frente a la postura hombre-mujer en el mundo musulmán versus la construcción, por ejemplo, contemporánea de los valores que hay en Occidente, en algunos grupos que lo constituyen como cuestiones de equidad y de igualdad y de diversidad. Entonces, miren que estamos compartiendo contemporáneamente el mismo espacio, perdón, el mismo lugar, el mismo tiempo, no necesariamente el mismo lugar, pero en algunas sociedades estamos compartiendo incluso eso, espacio y lugar. Moralmente los valores son distintos, no quiere decir que unos sean mejores que otros, sencillamente esos valores están ubicados y están claramente situados. En ese sentido, digamos que los procedimientos éticos o la forma ética de un proceder está, digamos, claramente, digamos, ligado a esa construcción moral que hacemos en sociedad, ¿no es cierto? Pero la ética, digamos que también es una construcción situada. Por eso, digamos que si uno va a los códigos de ética, hay un código de ética para los ingenieros, hay un código de ética para los médicos, hay un código de ética, y esos códigos de ética lo que hacen es armar unos marcos que no tienen que ver necesariamente con la moralidad, ni tienen que ver necesariamente con la ideología, tienen que ver es con los valores que en este caso impregnamos a nuestro ejercicio profesional. Yo lo dejaría ahí, no sé, tocaría ya, insisto, leer un poco más y debatir un poco más en torno a estos conceptos. Por acá me están Muchas diciendo, gracias, profe. ¿vale? Me están diciendo que ¿por qué no se habla abiertamente de esta relación de corrupción y diseño en la academia, instruyendo éticamente desde el principio a los que buscan ejercer como diseñadores? ¿Por qué se esconde el mundo de crimen profesional en el currículum? Vale, no sé, es que lo del crimen profesional suena bastante fuerte. Yo creería que finalmente también, insisto, tocaría, yo creo que nosotros sí tenemos procederes éticos al interior de la Universidad Nacional en los programas de diseño industrial. Es decir, cada uno de nosotros tiene una serie de valores que se han constituido colectivamente en unos valores colectivos del diseño y que se han instalado al interior de cada una de nuestras asignaturas. Unos compartiremos unos valores más universales, otros compartiremos unos valores culturales más localizados. Difícilmente he visto que los profesores de la Universidad Nacional inserten valores individuales o intereses individuales. No lo he visto yo, tocaría hacer, insisto, la indagación de si eso está pasando, pero creo que no.
Y lo que tendríamos que hacer es un cuestionamiento al interior de cada uno de nosotros. Nosotros hicimos un ejercicio de la palabra corrupción en una asignatura que se llama Comunicación 4, que habla de datos e información para el proyecto. Y allí lo que les puse fue a leer documentos donde efectivamente se hablaba de corrupción. Es distinto corrupción a crimen. No necesariamente todo acto corrupto es un crimen. Y no necesariamente todo crimen es un acto corrupto. Es decir, hay que, por ejemplo, ir contra la ley no necesariamente es un acto corrupto, ¿vale? Por supuesto que hay valores, hay valores morales y sociales que son claramente compartidos en nuestra sociedad, ¿no es cierto? No matarás, por ejemplo, es algo que es incuestionable, ¿no es cierto? ¿Sí? Es totalmente incuestionable y irreprochable socialmente y moralmente, ¿sí? Pero la ética nos lleva a pensar que incluso los militares tienen ética y ahí la muerte existe. Entonces miren cómo estamos compartiendo espacio y lugar con valores distintos. Entonces yo no sé hasta qué punto, pues no he visto, digamos, productos colombianos que hayan matado personas de momento. Habría que mirar si podemos hacer una evaluación en ese sentido y mira, pero sí podemos estar matando, por ejemplo, a un funcionario público, digo yo, a la hora de especificar, evaluar e instalar una silla totalmente incómoda y claramente falta de antropometría y de condiciones o de propiedades ergonómicas que procuren su bienestar al interior de una organización durante su tiempo de trabajo y la exposición que ellos tienen. Entonces miren cómo nosotros sí podemos contribuir a estar, digamos, deteriorando la calidad de vida. Por eso me devuelvo, digamos, en el sentido de dejar de hacer el diseño en forma antropocéntrica y empezarlo a ver desde el punto de la biosfera, ¿no? Y de la vida. Si nosotros empezamos a tener ese punto o ese gran rasero, probablemente generaremos otro tipo de productos. Daniela Torres González dice, bueno, está reiterando el tema de la corrupción al interior de la universidad. Faltaría ver si David Artemio y si Daniela tienen conciencia de actos corruptos al interior de la universidad y si son corrupción. Insisto, hay actos que no necesariamente son corruptos, sino que son ilegales, ¿vale? Y hay actos que son legales, pero son corruptos. Entonces tocaría mirar hasta dónde esos actos son corruptos, ¿sí? ¿Hacer trampa es corrupto o es ilegal? Les dejo ahí la pregunta para que la empiecen a resolver con algunas lecturas de si es una falta a la moralidad, de si es una falta a la ética o de si es un ejercicio corrupto que necesita ser reprochable socialmente y colectivamente. Bueno, profe César, hay otras preguntas que vienen de las personas que estructuraron como el cuestionamiento y tú tocabas ya parte de esto y tiene que ver con algo de la ética, pero regresando un poquito al contexto de lo que tiene que ver con las interventorías y esta parte, digamos que tocando los dos ámbitos, Sí. interventorías y lo de la academia. Luis Fernando tenía una pregunta al respecto. Vale. Buenas tardes, profe. Hola. Profe, pues una pregunta es de que teniendo en cuenta de que un acto corrupto pues tiene como muchas veces beneficio de una persona individual, ¿cómo desde el rol del diseño en las actividades de interventoría se puede generar conciencia o cambiar esa perspectiva de, por ejemplo, ese dicho muy popular que dice de sacar la tajada, ¿no? ¿Cómo podemos verdaderamente generar conciencia y de que el diseño pues no caiga en esa cuestión? Porque pues el problema surge desde ahí, ¿no? Desde esa frase de tomar también parte de la tajada. ¿Es clara la pregunta o será que... bueno. Sí, tienes toda la razón. Insisto, yo creo que la corrupción está naturalizada, instalada en muchos de nosotros, incluso como individuos sociales que hacemos parte de una sociedad, en este caso la colombiana.
cuestiones tan naturalmente popularizadas como el hecho del el vivo y el bobo, pues son actos que digamos que condicionan nuestro actuar cotidiano y que están vistos, digamos, como algo que incluso si no lo hace es reprochable por ser huevón, ¿sí? El huevón es usted, el que no lo hace. Entonces, cuestionar todos estos actos cotidianos haría parte, digamos, de ir en esa construcción de efectivamente modificar los comportamientos individuales y colectivos que tenemos frente a esos actos en forma concreta, en forma específica, pero insisto, Adela Cortina nos dice, no puedo rebatir nada si no estoy dando el ejemplo. No puedo rebatir nada si no estoy fundamentando y si no estoy, digamos, fortaleciendo la noción de objetividad dentro de lo que estoy diciendo. Entonces, digamos que cada uno de ustedes podría hacer un ejercicio personal de mirar si efectivamente todos los días estamos teniendo esos actuales, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esa conciencia colectiva y humana de vida, ¿sí? Pues claramente mi biotipo y hace parte, digamos, de mi ejercicio personal es indígena, pero mi abuela, la que me heredó estos genes indígenas, era la primera que decía indio zarrapastroso arrastrado. Entonces, incluso cuestionar todas estas cosas, digamos que tienen que ver con ese esquema hegemónico, patriarcal, socialmente inaceptado por muchos de los que aparentemente estamos en la vanguardia socialmente, pues nos llevan a pensar muchas cosas que tenemos que rebatir incluso al interior del diseño, ¿no es cierto? Hablar de usuario, por ejemplo, cuando hoy los usos están muy cuestionables a través de las necesidades, ¿no es cierto? ¿Qué necesita alguien? Entonces, le tengo claramente, y probablemente ustedes tienen en la mente porque son imágenes que recorren hoy. Miren, por ejemplo, cómo estamos diseñando y desarrollando puestos de trabajo para gente que son youtubers hoy o que son influenciadores y que están casi que las 24 horas aplastados en una silla y hay que hacérsela más cómoda. No estamos haciendo un diseño claramente que está en contra de la vida al dejar que un ser humano, un ser natural que fue, digamos, estructurado morfológicamente para ser un ser andante, lo estamos condenando a no andar. Cuestionemos esas cosas y entonces nos preguntaremos muchas otras cosas, ¿no es cierto? ¿Estamos haciendo realmente el diseño accesible? ¿Estamos trabajando para población que necesita objetos diferenciados? Por ejemplo, como personas de la tercera edad, donde ya no se ve igual, no se fortalece igual, donde la prensión incluso de manos y extremidades no es la misma, donde la fortaleza muscular por la naturaleza de vida deja de existir. Entonces, miremos y cuestionemos esas cosas porque es importante en este momento hacerlo, ¿no es cierto? Y todo eso nos llevará a pensar si los actos cotidianos de nosotros como diseñadores están orientados hacia esa noción de vida y de equidad y procurando una serie de valores distintos y diferentes y dejamos de priorizar cosas, por ejemplo, como la comodidad. Yo insisto, y este debate lo he tenido con varios diseñadores y diseñadoras que son ergonomistas, ¿no es cierto? A veces meterle tantas condiciones a algo implica que hay un lugar de comodidad y el ser humano necesita incomodidad para ser un ser activo, ¿no es cierto? Entonces deberíamos estar haciendo sillas más incómodas para que la gente no logre adaptarse al puesto de trabajo y no se aguante 2 horas seguidas de conferencia de César Galán. Eso sería un acto, digamos, corruptible del diseño. No dejes que la persona esté sentada 2 horas para que el nivel de atención sea mayor y podamos entrar y salir de cualquier lugar erguidamente. Esa sería mi respuesta allí. Muchas gracias. Bueno, profe, ahí continuando un poquito con lo que estás comentando, te hago un cuestionamiento frente a las preguntas que surgieron también y sobre esa misma ética
Y entonces, de acuerdo a esto que tú comentas, ¿se podría entonces o sería necesario apropiar ese diseño incorruptible como una ética profesional? Indudablemente, indudablemente hay que revisar cuáles son nuestros valores en diseño. ¿Cuáles son nuestros valores colectivos como comunidad de diseñadores? ¿Cuáles son nuestros valores universales como diseñadores que actúan procurando una artificialidad para el mundo contemporáneo? ¿Cuáles son nuestros valores al proponer una cultura material respecto al uso y al desuso de los objetos? Probablemente, y creo que desde mi punto de vista no deberíamos dejar pasar una situación tan llamativa como la que estamos viviendo hoy, que es que nos preguntaron a varios de nosotros qué estaba haciendo el diseño por la humanidad en estos momentos, y personalmente cuestiono mucho esa capacidad casi que omnipresente y heroica que tiene el diseño en algunos casos de estar generando una serie de productos que las mismas normas y leyes están cuestionando y no están dejando implementar. Muchos de los diseñadores que tuvieron la oportunidad de tener talleres en su casa o de poder tener acceso a sus talleres, generaron una serie de alternativas de respiradores, por ejemplo, para el tema de la carencia de respiradores. Hoy nos estamos dando cuenta que los grandes intereses macroeconómicos de multinacionales mundiales, sobre todo europeas, asiáticas e israelíes, y por supuesto estadounidenses, están ejerciendo lobby a través de las leyes de las naciones para que no se implementen estos objetos que fueron susceptibles de ser diseñados a bajo costo, porque se acaba el negocio. Entonces, en ese sentido hay que cuestionar todo, y el diseño debería incluso cuestionar las leyes que le están rigiendo, impidiendo armar nuevas propuestas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del diseño maker, que es ese diseño abierto donde cualquier persona tiene la posibilidad de mejorar, transformar, apropiar, reubicar partes de nuestro diseño o nuestro diseño en su totalidad, pues habla de los derechos de autor. Y entonces los derechos de autor, ¿quiénes son los que procuran y que los que se pueden dar el lujo de armar protección sobre los derechos de autor? Pues personas con grandes capitales que pueden proteger con lobbies legales y lobbies políticos o politiqueros estas posturas de protección, ¿no es cierto? Miren, una cosa, por ejemplo, que nos han súper recontravendido, que habría que mirar y rebatir: la noción de patrimonio. Patrimonio viene de patriarcal, ¿no es cierto? De conservar como está. Si ustedes se dan cuenta, la UNESCO, por ejemplo, dice: el Carnaval de Barranquilla hoy es patrimonio de la humanidad. El hecho de volverlo patrimonial implica que no se puede transformar en el tiempo. Un carnaval es un acto vivo, culturalmente hablando. Y al ser un acto vivo, implica que se va transformando cultural y socialmente a través del tiempo, ¿sí? Probablemente hay muchos valores incluidos en los carnavales que hoy serían totalmente inaceptables, ¿no es cierto? Si vamos, por ejemplo, a los carnavales de cuando había la Inquisición, pues matar a una persona y arrancarle la cabeza y verla rodar era un acto socialmente no reprochable. Hoy sabemos que la muerte es reprochable, ¿no es cierto? Entonces miren cómo los carnavales, al determinar que son patrimonio, se quedan estancados en el lugar, están tal cual. Si no son así, dejan de ser patrimonio. Entonces habría que ver hasta dónde nuestros valores contemporáneos nos llevan a transformar esos procederes éticamente aceptables hoy y que serían inaceptables en 20 años, cuando tengamos mayor conocimiento de la vida, mayor conocimiento de nosotros mismos, mayor actuar colectivo. Eso sería, digamos, mi postura frente al tema. Listo, profe. Y mira que acabas de hablar algo allí de lo colectivo y de las otras personas con relación también a este diseño incorruptible. Y Karen tiene una pregunta al respecto. Vale.
No sé si está por acá Karen. Bueno, creo que no anda por aquí, igual por acá la tengo y te la puedo formular. Y dice, cuando se menciona el diseño desde su poder, sugiere que los funcionarios deberían conocer un poco sobre la gestión de diseño y sus diferentes aplicaciones en el campo laboral de las entidades públicas. ¿Cómo hacemos que esto suceda? Vale, digamos que ahí me voy a permitir concentrarme en dos puntos de vista que tengo, digamos, muy presentes. Uno es la construcción de política pública en torno a lo que puede llegar a ser el diseño y los diseños en general con respecto al fortalecimiento del aparataje industrial y al aparataje social que necesita el diseño de los diseños. Si hablamos de gestión de diseño, eso implicaría que ya hay diseño. Tendríamos que devolvernos un poco, digamos, atrás y mirar si efectivamente, socialmente estamos produciendo diseño para mirar cómo gestionarlos corporativa e institucionalmente a nivel gubernamental. En ese sentido, creo yo que hay una tácita, digamos, una tácita amenaza frente al mundo de los diseños, que es cuando hablamos del mundo de la corrupción asociada a la corrupción. Por ejemplo, cuando decimos o leemos que el diseño del puente quedó mal hecho, estamos asociándolo con algo negativo. La pregunta es dónde estamos fortaleciendo mediáticamente, que sería lo otro que estamos en deuda de estar fortaleciendo no solo corporativamente, institucionalmente la noción de diseño, sino mediáticamente hacia la sociedad. Cuando hablamos de diseño, en ese sentido el diseño de modas está muy bien posicionado, ¿no es cierto? En Colombia y en la industria colombiana. Pero ¿dónde están posicionados los otros diseños, ¿no es cierto? Cuando se diseña algo, se vuelve explícito que se diseñó, se vuelve explícito cuando algo es exitoso que se diseñó, y cómo deberíamos estar procurando todos en conjunto que ese diseño exitoso se exalte socialmente para que se vea como algo, digamos, que mostrar a la sociedad y que demandar en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la oportunidad está en trabajar, por ejemplo, con gente de la política, que esté dispuesta a escuchar, que esté dispuesta a incorporar estos aleccionamientos, digamos, metodológicos y de pensamiento de diseño e incorporarlos a sus equipos de políticas públicas. El gobernador de Nariño, creo que ustedes son conscientes, hablaba de que tenía muchos diseñadores dentro de su equipo de diseño que contribuían con el diseño de política pública en torno al tema de recreación, deporte, cultura, y entonces ahí hay una exaltación del mundo del diseño, ¿no? Eso es lo que deberíamos estar procurando hacer, exaltando, digamos, todos esos valores. Creo que la agencia Unimedios lo hace. Desafortunadamente los medios en Colombia no es de su interés, digamos, transitar estos valores. Entonces habría que ver en qué forma empezamos nosotros como sociedad del diseño a fortalecer esas visualizaciones de lo que puede llegar a ser el diseño por la sociedad y las organizaciones productivas, ¿no? Es una labor titánica, sé que es una labor difícil. Desde la red académica de diseño estamos, ya por lo menos hay un capítulo que se llama RAD Gobierno, y ese RAD Gobierno, entre otras cosas, tiene estas múltiples funciones, ¿no? Intentar fortalecer la noción del diseño en lo público, la noción de lo diseño en lo institucional y la noción de lo diseño en la construcción de política pública orientada a procurar belleza, calidad, usos, funcionamientos y buenas inversiones en el aparataje social y público del Estado colombiano. Listo, profe. No sé si hay alguna pregunta por parte de los demás participantes. María del Mar, hace mucho rato creo que tenía una duda. A ver.
No sé si... Eh, no, pues, profe, era más que todo como una mini consulta, porque cuando tú decías de que las mujeres, o bueno, que no se podía dar como no se podía pedir que hubiera cierta cantidad de mujeres en ese cargo, o que, bueno, esas cosas que mencionabas, digamos que yo he notado que desde la parte de las admisiones, siempre dicen que dejan un cupo, digamos, para personas indígenas, un cupo para personas, no sé, afrodescendientes, un cupo para tantos y tantos. Entonces, ¿por qué en ese caso sí, pero en el caso de la contratación de esos altos cargos y esas cosas, no? O sea, porque para algunos procesos sí, para otros no. Ya era eso. Vale, legislativamente digamos que no podemos hacerlo. Es decir, recuerda que la universidad es un ente público que tiene, digamos, autonomía universitaria, donde puede fijar, entre otras, las políticas de admisión. Entonces, privilegiar a los que menos tienen o las que, digamos, están en incapacidad de tener los mismos puntos de partida, hace que la universidad tenga un universo de actuación aparentemente más, con mayor inclusión. Sin embargo, pues está el debate de si nosotros estamos, y que de hecho estamos muy por debajo de cumplir nuestra misión de darle educación pública a quien lo necesite, la universidad pública en general. Pero esto tiene que ver con el tema de presupuesto. Si nosotros tuviéramos el presupuesto para recibir a todas las personas que se gradúan de bachillerato, a todas, pues sencillamente no habría una política, digamos, discriminatoria o de inclusividad con respecto a ciertos grupos étnicos o sociales que ameritan ser incluidos en una forma, digamos, donde se privilegien otras cosas con respecto a lo que todos en común tenemos. Entonces, en ese sentido, digamos que hace parte de la construcción social que hemos hecho al interior de la universidad. Es muy difícil, digamos, contribuir a que sea al 100% inclusiva, y ojalá lo pudiéramos hacer, pero pues desafortunadamente la financiación de la educación pública en general no es suficiente, es totalmente insuficiente, y por el contrario es atacada, ¿no? Revisen ustedes al interior de sus hogares si sus papás querían mandarlos al colegio o al instituto privado, y si, digamos, quisieran hacerlo a un colegio privado, si se los permitiera su capacidad económica y financiera. Entonces, miren cómo incluso socialmente, en el tema de educación, estamos privilegiando más lo privado que lo público. Es decir, difícilmente alguien decide que lo público es lo que lo puede fortalecer académicamente y como persona frente a los retos que tiene la sociedad de dar cumplimiento, digamos, a este derecho constitucional. Bueno, ahí les tengo expuesto uno de los resultados de ese ejercicio de mirar efectivamente ese lenguaje cotidiano chanchullero que tenemos nosotros y reevaluarlo y criticarlo, incluso hacer unas propuestas de pictogramas. Les dejo esto porque esto es de un estudiante nariñense que tiene, digamos, incluso algunas cosas socialmente centradas, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, lo del margarito no lo entiende alguien si no es del suroccidente de Colombia. Entonces, para que ustedes entiendan que todo se puede atacar desde la misma localidad y desde la misma constitución de lo local y de lo centrado. Profe, muchas gracias por esto que nos compartes. Además, hablando de lo local, me parece importante preguntar si consideras que desde la falta de liderazgo como profesionales se abre una puerta a la corrupción, ya que desde el artículo se plantea que los diseñadores a veces pecan por omisión al desconocer marcos normativos y legales de sus actividades. Entonces, enlazando eso con lo que nos dices de lo local, me parecería interesante que nos contaras pues, qué opinas ahí. Totalmente, es un ejercicio de entender que la tenemos difícil y que tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, por ejemplo, en el campo de la legalidad, nada más léanse la ley que constituye diseño industrial. Está redactado en términos legales.
está redactado en términos de los profesionales en derecho, está redactada en términos de cómo esa legalidad me impide hacer y no de que me posibilite hacer. Entonces, si nosotros los diseñadores no leemos acerca de leyes, no leemos la Constitución, no leemos documentos técnicos donde se redacta, por ejemplo, la incapacidad que muchos de nosotros tenemos al poder describir la forma en forma escrita, o a través de una frase, o a través de un escrito. Es decir, poder describir la forma del objeto hace parte, por ejemplo, fundamental e institucional de una patente. Entonces, si nosotros no logramos describir la forma a través de algo escrito, difícilmente vamos a poder entrar en esos circuitos de legalidad donde a veces el que gana es el que tiene la capacidad de defender con derecho o con argumentos de los profesionales en derecho esa forma de actuar, ¿no es cierto? Aquí veo, por ejemplo, que hay un uso recurrente del término de la calidad del diseño. Y volvemos al ejemplo de los carros, ¿no? De los carros que les mostraba en la diapositiva. ¿Cuál es la calidad que quiere? ¿Cuál es la calidad que requiere? ¿Y qué calidad logro obtener con ese presupuesto que estoy asignando a ese bien? ¿No es cierto? Entonces, ¿tiene que ver, por ejemplo, con que yo compre una silla que me alcanza para 150.000 pesos? No. De pronto, la opción crítica es decir, con 150.000 pesos no se puede comprar una buena silla. O usted cambia el presupuesto o no compra la silla, ¿no es cierto? Y no forzar a que el bien valga 150.000 pesos cuando producirlo le puede valer 300.000 pesos. Entonces, incluso esa noción, por ejemplo, de dumping, ¿no? De trabajar por debajo de los costos. Eso es algo vital en el diseño. Costear un diseño, los materiales, los procesos, el mismo diseño, pues hace parte fundamental de determinar como profesionales que ese liderazgo lo podemos eventualmente tener, ¿no es cierto? De tener esa capacidad técnica de evaluar el producto desde esos elementos financieros que son vitales en la construcción de lo público, ¿no es cierto? Es cómo invertir lo poco que tengo o lo que tengo en lo mejor que pueda obtener por eso que estoy gastando o invirtiendo. Eso tendría que ver con esa capacidad y ese liderazgo que podemos tener a futuro. Y tiene que ver con las localidades, ¿no? Si yo ofrezco un producto que es mucho más barato producirlo en un lugar concreto de Colombia, pero resulta que disponerlo en el espacio, el lugar y el tiempo que lo necesita el Estado es mucho más costoso, pues apague y vámonos, ¿no? Por eso estamos consumiendo mango del Ecuador, papa belga o papa ecuatoriana en nuestros hogares colombianos, porque sencillamente es más costoso sacarlo que ponerlo ahí. La pregunta es, ¿todos estaríamos dispuestos como colombianos a pagar por un mango el doble o el triple porque estamos ayudando al campesino que hoy no tiene esas facilidades o esos subsidios que tienen en sus estados y en sus países? Esa es una pregunta que queda ahí en el aire. Bueno, profe, por aquí en el chat hay un comentario, pero bueno, creo que lo podemos leer y bueno, al final sí te hacen una pregunta. Dice, respecto a la pregunta de Leslie, en el texto hablaba que los diseñadores debían tener, por ejemplo, conocimiento en administración o temas similares para que el diseño sea incorruptible. Y considero que no todos hemos tenido ese acercamiento a esos temas o conocimiento en la formación profesional. No sé si en Bogotá dictan materias en el pensum sobre este tipo de temas. Vale, voy a utilizar una metáfora que hace el profesor Alfonso Borges, que dicta un taller de diseño donde su temática es cuero, calzado y marroquinería y productos orientados, digamos, hacia esas organizaciones productivas. Cuando él va a las facultades de ingeniería y de administración, él dice, ¿por qué no le preguntó a un administrador si sabe de diseño? Pues obviamente el administrador no va a saber nada de diseño. Se trata de interactuar interdisciplinariamente para que las fortalezas de cada una de las disciplinas estén al servicio de lo público en un equipo que especifica
que diseña un pliego de condiciones, que evalúa un pliego de condiciones y que hace una interventoría. En ese sentido, digamos que es importante conocer qué hace la otra disciplina y para qué le sirve en un equipo de diseño o en un equipo de especificación esa persona. Y estar al tanto de qué posibilidades da esa disciplina en cuanto a productos se refiere, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que más allá de estudiar cosas de administración, que por supuesto, cuando me preguntan a mí acá en Bogotá qué perfil tiene el diseñador industrial, les digo, no, el perfil es no tener perfil. Podemos tener diseñadores que están altamente sensibilizados por el tema de la administración o altamente sensibilizados por los problemas sociales y humanos de la sociedad colombiana y mundial. Profesionales muy sensibles al tema de las ingenierías, por ejemplo, o profesionales muy orientados, digamos, hacia el tema económico y financiero. ¿Por qué? Porque el universo de la Universidad Nacional da para que cualquier estudiante de la Universidad Nacional, si ha cumplido un mínimo porcentaje de su programa, pueda estudiar no solo en cualquier digamos, sede, sea andina o sea de la periferia, sino que se fortalezca a través de una serie de asignaturas que se le ofrecen en las distintas sedes, ¿no es cierto? Entonces ahí habría una pregunta, ¿qué clase de profesional quiero yo ser a mañana? ¿Sí? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Trabajar en qué sector? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay que saber es para qué le sirve a uno una persona de otra disciplina. Si yo no tengo conocimiento de para qué me sirve esa otra persona, pues difícilmente voy a incorporar a esa persona a un equipo o me voy a incorporar en un equipo de esa persona. En ese sentido, pues no hay que saberse las leyes colombianas, hay que saber es que hay una ley y leer ese enunciado de esa ley, qué es lo que determina esa ley, ¿no es cierto? Pero el que sabe interpretar, el que sabe, digamos, mirar cuáles son las oportunidades que hay allí, es un profesional del derecho. Incluso qué defensa hay allí o qué ataque hay allí. No lo veo como ataque porque no deberíamos actuar de esa forma. Pero incluso en defensa de lo estatal y de lo público, si hay una serie de interpretaciones de profesionales del derecho que logran argumentar y consolidar fundamentaciones de defensa de lo público y del derecho de tener lo público. Entonces miren ustedes que ahí lo importante es interactuar interdisciplinariamente con otras disciplinas, la economía, el derecho, la financiación, las sociales, para que efectivamente tengamos esa oportunidad de tener un actuar holístico amplio. Bueno, profe, pues muchísimas gracias primero por toda la información que nos has dado, por estarnos compartiendo. Cada vez pasan más las imágenes y son más interesantes. Creería yo que te hacemos esta última pregunta. Precisamente ahora que mencionas parte de que el diseñador sepa cuál es su discurso, hacia dónde lo debe enfocar y... con esta pregunta cerraríamos, y es que en el texto tú mencionas que el concepto de diseño incorruptible depende de la posición de poder que tenga el diseñador. En ese sentido, ¿hacia dónde deberían estar migrando los discursos académicos con el fin de formar y fortalecer el criterio del diseñador próximo a egresar, teniendo en cuenta el contexto social y cultural de Colombia al cual se enfrentará, donde es este mismo contexto que fomenta e impone la corrupción? Bueno, decir que fomenta, no sé hasta qué punto fomenta. Digamos que claramente no está explicitado en ningún lugar que se fomente, digamos, el tema de corrupción al interior de los lugares, pero habría que ver, por ejemplo, si dentro de mi actuar profesional estoy procurando que la competitividad respecto a otro profesional sea distintiva y cuál es mi valor agregado como profesional frente a ese actuar profesional que voy a tener, tanto en lo público como en lo privado. Y en esa honestidad que tengo al manifestar si efectivamente tengo esas capacidades y tengo habilidades y destrezas en esas capacidades. Yo creería que en ese sentido hay que actuar con esa honestidad, digamos, que da por ejemplo, ser un diseñador recién egresado
un diseñador junior, un diseñador senior o un diseñador, digamos, ya a nivel directivo. Yo siempre comento esto, yo ya estoy en un plano por mi experiencia, mi edad y mi trayectoria, en un plano más de diseñador director, ¿no es cierto? Es decir, yo ya dirijo proyectos de diseño y dirijo proyectos, digamos, que están orientados a ese fortalecimiento de lo estatal. La pregunta es hasta dónde yo permito en ese lugar de poder que entren diseñadores, pero que también entren otros profesionales que nutran ese equipo de diseño e interactúen eficazmente. Si yo soy un diseñador recién egresado, por ejemplo, es cómo puedo mostrarle a ese equipo en el cual me estoy vinculando todas mis habilidades, fortalezas y todas las capacidades creativas que puedo poner al servicio de ese equipo para que efectivamente procuren otros resultados. Unas cosas que tenemos nosotros los diseñadores industriales que difícilmente entenderán a alguien, aún leyendo libros tipo Dummies, que es el pensamiento de diseño. A ver, el pensamiento de diseño no se lee, el pensamiento de diseño se construye a través del hacer y de hacer proyectos de diseño. Entonces, en ese sentido, el pensamiento de diseño no se puede aprender, se puede instalar, se puede procurar instalar en un equipo de diseño, se puede contagiar, se puede demostrar qué capacidad tiene a través del ejercicio y de la práctica. Pero difícilmente tendrías que estudiar diseño, alguna disciplina de diseño, para que tengas pensamiento de diseño. Entonces, en ese sentido, digamos que es importante que cada uno se ubique en el lugar que quiere actuar y mirar cómo ese fortalecimiento disciplinar de otras disciplinas me nutre para ser un profesional con distinción, no con distinción de el lord y el, no sé, el duque, sino con distinción con respecto a otros profesionales o profesionales de similar naturaleza y disciplina. Bueno, profe, muchísimas gracias, César. Yo creo que las expectativas quedaron más que suplidas con todo lo que nos contaste, con todo lo que nos estás mostrando y nos sigues presentando acá de las dinámicas de tu trabajo. Mil y mil gracias por tener estas temáticas, digamos que construyen y que hacen parte de esa construcción última que estabas hablando del pensamiento de diseño mismo, o sea, que seguimos formándolo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que todas estas, digamos, vértices poco explorados en el diseño también sean explorados en forma individual, ¿no es cierto? Si yo creo que me hace falta ética en mi formación, pues hay que leer de ética, hay que hacerse amigo de filósofos, hay que hablar con gente de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, a ver cómo ven el tema de los valores, la ética y el comportamiento, digamos, profesional respecto a las éticas, porque incluso hay textos que hablan de las éticas, no de una sola ética. Leer a los clásicos de la ética, revisar mis propios valores individuales y cuáles tengo frente a la vida, frente a la mujer, frente a la feminidad, frente a la masculinidad, frente al patriarcado, probablemente cuestionar esos valores que he construido y fortalecido a lo largo de mi vida, si tengo 18 años o si tengo 40 o 50 años, porque todo es vivo, y en ese sentido, pues, estar en constante ejercicio crítico de nuestra vida y de nuestro ejercicio, siendo estudiantes, siendo profesores o siendo profesionales. Profe, mil gracias. Como te acaba de decir por ahí en el chat el profe Artemio, bienvenido a Palmira siempre. Así no nos visites seguido, pero bienvenido siempre. Por ahí te recordamos y te fregamos. Y a todos, gracias por estar participando en estas actividades. Los invitamos a que mantengan muy pendientes de todas las actividades que está realizando el grupo. Pienso que son unos espacios de construcción de pensamiento muy interesantes. Profe Vale. César, buena tarde. ¿Quedaste bloqueada? Creo, no sé. Ya, sí, creo que ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, bueno, profe, mil y mil gracias. Que nos visites pronto. Bueno, bueno.
Después de esta... Ojalá se dé la oportunidad. Listo, Profesor profe. César, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, muy amable por la invitación y por, Bueno, mi hermano, nos por vemos después. compartir esta forma Listo. de ver el diseño. No, gracias a ti. Un abrazo. Bueno, hablamos entonces. Bueno, profe, mil gracias. Bueno, chao.